Bueno, resulta que muchos de nosotros hemos estado fuera, sí, ha sido un mes bastante ocupado y un mes donde hemos sido edificados en el Redil. Para los que no saben, el Redil es una finca, sí, que queda en las afueras de Madrid y cada año vamos a principio del año, a mediados y a finales a recibir de la palabra de Dios y a ser edificados. Empezó Líderes en julio, ¿sí? Y terminamos todo el mes con Radicales. Álvaro, Cristi y yo estuvimos en Líderes, luego nos fuimos una semana de vacaciones y luego regresamos nuevamente para las 2 semanas de Radicales. Y durante todo ese tiempo Dios habló fuertemente a mi corazón en 3 puntos. Estos 3 puntos están relacionados entre sí y si no trabajamos esos 3 puntos, va a atrofiar mi crecimiento con Dios, ¿sí? Y esos puntos son la religiosidad, la inseguridad y la amargura. En el campamento de líderes, nuestro pastor David empezó hablando acerca de la religiosidad. Y era como si Dios hubiese cogido un megáfono y hubiese hablado fuertemente a los corazones. Y él nos decía que la religiosidad, una persona que tiene el espíritu religioso, tiene fama de estar vivo, pero realmente esa persona está completamente muerta. Y en el Apocalipsis 3:1, el Señor le dice a la persona que está influenciada por ese espíritu de religiosidad, despierta, fortalece lo poco que te queda, porque hasta lo que queda está a punto de morir. Veo que tus acciones no cumplen con los requisitos de mi Dios. Cuando tenemos un espíritu religioso, por mucho que queremos agradar a Dios, nunca lo vamos a lograr. Porque mi carne nunca va a agradar a Dios. Es en el Espíritu Santo es el que pone en nosotros el querer como el hacer de su buena voluntad y es el que nos ayuda a agradar a Dios en todo. Entonces, esta persona, ¿sí? ¿Cómo se produce este espíritu de religiosidad en mi vida? Se produce cuando yo le doy más énfasis o le doy más importancia a la actividad en la iglesia, cuando me vuelvo activista y cuando empiezo a perder mi relación con Dios. También cuando le doy entrada a mi vida a este espíritu, cuando pongo por encima las normas, cuando recibo una norma y la pongo por ley, sí, entra el espíritu religioso y muchas veces las normas se vuelven más importantes que las personas. Y realmente para el Señor, ¿qué es más importante, las normas o las personas? ¿Sí? El Señor sanaba en días donde se supone que no se debería de sanar, en el Shabbat, porque para Él está por encima de la ley que estaba el corazón de las personas. También cuando nos centramos en la tradición, ¿sí? En la tradición, en la forma de hacer cosas, más que en nuestra relación con Dios. En ese momento entra el espíritu religioso, ¿sí? Y este espíritu se caracteriza porque nos hace sentir miserables, ¿sí? No perdemos la capacidad de disfrutar la vida y aún la vida con el Señor. También se caracteriza porque falta la gracia, falta la compasión, falta el amor, ¿sí? A la hora de tratar a las personas, de pronto no las tratamos con dulzura, sino con aspereza, porque primero ponemos la ley antes de las personas. Cuando tenemos la influencia de este espíritu religioso, también actuamos o pretendemos algo que no somos, ¿sí? En 2 de Timoteo 3:5 dice, actuarán como religiosos, actuarán, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esta clase de individuos. Cuando carecemos de este poder, ¿sí? Este poder es el único capaz de ayudarnos a ser obedientes. Cuando carecemos de él, prácticamente nuestra vida es seca, vacía. No sé si se acuerdan de Nicodemo en la Biblia, que era un hombre que estaba lleno de ley, de conocimiento, que era muy estudiado, que era inteligente, que enseñaba, tenía muchísima influencia, pero era un hombre que vivía en la ley, que ni siquiera había nacido de nuevo. Y cuando se encontró con Jesús, ¿qué fue lo que le dijo Jesús? Que para ver el reino de los cielos necesitaba nacer, ¿en qué? En agua
y en el espíritu, y él no lo podía entender, en su cabeza no cabía. ¿Sí? Cuando nos volvemos religiosos hay cosas, hay explicaciones, hay enseñanzas, incluso versículos en la Biblia que no entran porque no tenemos la capacidad de comprenderlo, porque no es el Espíritu Santo, ¿sí?, haciéndolo rema en el corazón. Hay otro versículo que dice que la letra mata, pero ¿qué es lo que hace el Espíritu? Vivifica. Cuando realmente estamos en el Espíritu de Dios lo que hace es traer vida, y hace vida en mi vida su palabra, ¿sí? Jesús, cuando estaba con sus discípulos, él le habló al pueblo de Israel, ¿sí? Y él les dijo que el que cree en mí, como dicen las Escrituras, de su interior, ¿qué correrán? Ríos de agua viva. Los ríos de agua viva, ¿a qué hacían referencia? A la presencia del Espíritu Santo dentro de nosotros. Cuando el Espíritu Santo está dentro de nosotros, ¿de dónde sale la vida? ¿De afuera o de adentro hacia afuera? De adentro hacia afuera. Y en la mañana ponía un ejemplo, ¿sí? Y hoy vamos a usar bastante la imaginación. Y hoy vamos a usar nuestra imaginación. Yo te invito a que cierres tus ojos ahí donde estás y que te imagines un manantial que no hayas visto nunca, grandísimo, grandísimo, alto, que el agua brota por todos los lados. Ese agua de ese manantial se desborda y tú estás muy cerca y ese manantial está tan fuerte, ese caudal de ese agua, que empieza a mojarte, empieza a rociarte. ¿Abrimos los ojos? ¿Cuántos terminamos refrescados después de haber cerrado los ojos al ver ese manantial? Yo creo que muchos de nosotros, ¿cierto? Ese es el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo está dentro de nosotros, yo soy la primera que voy a recibir vida. Y una vez tengo esa vida, ¿qué es lo que empieza a hacer esa vida? Impartir vida a todas las personas que están alrededor, ¿sí? Hay ciertos síntomas de la religiosidad y vamos a ir rápido por ellos, porque ya nuestro pastor ha dado una serie acerca de la religiosidad. El primer síntoma es la falta de libertad, ¿sí? ¿Qué es lo que hace la falta de libertad? Hace que estemos atentos a seguir protocolos, formas, métodos. Perdemos de vista la guianza del Espíritu Santo, ¿sí? Nos ponemos en una cuadrícula prácticamente y fuera de esa cuadrícula no podemos salir. Un ejemplo sencillo es, si de pronto haces el devocional en la mañana, siempre es la misma forma. No te dejas guiar por el Espíritu Santo. Pones, por ejemplo, adoración, 5 de adoración, luego leo la Biblia y luego oro, ¿sí? Pero qué tal que más bien uno de esos días tú permites que el Espíritu Santo fluya y solamente ores o solamente leas la Biblia o simplemente de gracia, ¿sí? Necesitamos esa libertad incluso para orar, incluso para acercarnos a Dios. En Gálatas 5, del 1 al 5, dice, vamos a leer, de esos 5, vamos a leer solamente 2. Por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. ¿Qué ha hecho Cristo? Nos ha liberado de la esclavitud, de las tinieblas, de la muerte. Ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. ¿De qué tengo que asegurarme? De permanecer como libre. ¿Y cómo permanezco libre? No esclavizándome ¿a qué? A la ley, ¿sí? Luego, en el versículo 4, si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, han quedado separados de Cristo, han caído de la gracia de Dios. Cada vez que yo intento en mis fuerzas cumplir los mandamientos o cumplir la ley, ¿qué es lo que realmente eso me acerca o me aleja de Cristo? Me aleja. ¿Y la ley qué es lo que hace? Me condena. Y en vez de estar cerca, voy a estar lejos, lleno de culpa, lleno de condenación. La siguiente parte dice, sin embargo, los que vivimos por el Espíritu esperamos con anhelo recibir por la fe la justicia que Dios nos ha prometido. Cuando el Espíritu Santo realmente está en nuestra vida, nuestra justicia, ¿de dónde viene? ¿De nuestros actos de justicia o de la fe de creer en lo que hizo Dios? Nuestra justicia viene de creer lo que ya Cristo hizo por nosotros.
Otro síntoma de que hay religiosidad en mi vida es control y opresión. Lucas 11:46. Sí, dijo Jesús, ¿qué aflicción les espera también a ustedes, expertos en la ley religiosa? Pues aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables y jamás mueven un dedo para aligerar la carga. Cuando hay religiosidad, hay control y opresión. Y las personas que están alrededor lo experimentan, ¿o no? Eso se experimenta. Incluso a la hora de aconsejar a alguien o de llamarle la atención a alguien o de animar a una persona, hay veces que lo hacemos con la mejor de las intenciones. Pero cuando lo hacemos en la carne y no en el espíritu, ¿cómo recibe esa corrección esa persona mal? En vez de recibir libertad, que empieza a experimentar control y opresión. Pero cuando realmente no somos guiados por el Espíritu Santo, ¿qué trae el Espíritu Santo sobre la vida de esa persona cuando recibe la corrección? Libertad, ganas de levantarse, ganas de salir de esa situación, ¿sí? Y el último punto de esta religiosidad, de los síntomas de la religiosidad, es el juzgar o condenar a otros. ¿Sí? Cuando estamos influenciados por este espíritu religioso, empezamos a juzgar lo externo, lo que esa persona hizo, lo que esa persona dijo, incluso lo que esa persona dejó de hacer o dejó de decir. Llegamos a cuestionar incluso la vestimenta. Podemos con la vestimenta señalar, acusar e incluso quitarle la espiritualidad a la vida de la persona, ¿sí? Cuando hemos ido a Israel, ¿se acuerdan cuando vamos al Domo Dorado? ¿Quiénes han ido al Domo Dorado? ¿Sí? Cuando llegas ahí, que es una zona musulmán, ¿qué es lo que te mandan a cubrir? La rodilla no se te puede ver, porque si se te ve la rodilla, prácticamente te toca salirte del lugar, te tienes que tapar. Si tú no te tapas, no puedes entrar al sitio. Si se te ven los hombros, imagínate un hombro, también te mandan a cubrir y te sacan, ¿sí? Y eso era lo que hacían los fariseos. Los fariseos en la época de Jesús lo que hacían era juzgar, ¿sí? Por lo externo. Y una vez los discípulos de Jesús estaban comiendo y se les olvidó lavar las manos y los fariseos se quejaron con Jesús. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Hipócritas, ¿sí? Lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale del corazón del hombre, ¿sí? Lo que nos contamina no es lo de afuera, es lo de adentro. No es lo que me hizo, no es lo que me dijo, es lo que está adentro de mi corazón, ¿sí? Mateo 6, del 22 al 24, lo vamos a leer. Dice, tu ojo es una lámpara que da la luz a tu cuerpo. ¿Qué es mi ojo? Una lámpara. ¿Para qué sirve la lámpara? Para alumbrar. Si la lámpara está apagada, ¿sí? Yo que soy de la costa, y cuando en la costa se iba la luz, que era cada rato, aquí casi no se va la luz, ¿sí? Lo primero que hacías era prender la vela. Pero antes de prender la vela, que empezamos a tropezarnos con todo lo que estaba ahí. Y la vela tiene la capacidad de alumbrar a corta distancia, no tiene la capacidad de proyectar. Entonces, ¿cuál es la función de mi ojo? Es la función que tiene una lámpara, iluminar, ¿sí? Cuando tu ojo está sano, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo está enfermo, todo tu cuerpo está lleno de oscuridad. Y si la luz que crees tener en realidad es oscuridad, ¿qué densa es esa oscuridad? Ahora la pregunta es, ¿cómo sé realmente que mi ojo está sano? ¿Cómo sé realmente que la lámpara está encendida? ¿Cómo sé que estoy en luz o que estoy en tiniebla? ¿Sí? Lo vamos a entender un poquito más a través del siguiente versículo. Mateo 7, del 1 al 6. Vamos a leerlo entre todos, ¿sí? Mateo 7, del 1 al 6. No juzguéis, para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, os será medido. El 3, por favor.
¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? El 4. ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Entonces, te invito a que observes esta figura que está a continuación, ¿sí? Ahí está la paja en el ojo de mi hermano y está la viga, ¿sí? Cuando hay paja en el ojo de la otra persona, ¿le puede entrar luz o no? Sí le entra, pero poca, porque está la paja y le está impidiendo ver correctamente y además que es fastidioso. Pero si yo estoy viéndole la paja a mi hermano, ¿qué quiere decir eso? Que en mi ojo no estoy viendo lo que realmente tengo. ¿Y qué tengo en mi ojo? Una viga tremenda. Ahora la pregunta es, ¿quién tiene más tinieblas? ¿El que tiene la paja en el ojo o el que tiene la viga en su ojo? Obviamente el que tiene la viga. Ahora, si yo juzgo a los demás, ¿qué va a pasar con mi vida? Yo voy a ser juzgada con la misma medida. Si yo soy cruel, ¿qué voy a recibir? Si yo doy compasión, ¿qué voy a recibir? Compasión, ¿sí? Ahora la pregunta es, ¿cuántos de los que estamos acá queremos ser medidos con la vara de la ley? ¿Y cuántos de los que estamos acá queremos ser medidos con la vara de la gracia? Alza la mano, ¿quién quiere ser medido con la vara de la ley? Ninguno, ¿cierto? ¿Quién quiere ser medido con la vara de la gracia? Obviamente yo creo que todos los que estamos acá, ¿sí? Todos queremos recibir compasión y gracia cuando nos equivocamos. Entonces, ¿cómo salimos de esta influencia del espíritu religioso? ¿Sí? Lo dice en Apocalipsis, el primer versículo que leímos, en Apocalipsis, y manteniendo la libertad que Cristo nos dio. ¿Sí? ¿Qué dice? Despierta. Entonces, ¿qué tengo que hacer para salir de la influencia de este espíritu religioso? Despertar de ese adormecimiento espiritual. Fortalece lo poco que te queda. ¿Y cómo soy fortalecida? ¿A través de quién? De la ayuda del Espíritu Santo. No hay otra forma diferente. En mi esfuerzo no voy a lograr nada. En mi esfuerzo voy a lograr estar cada vez más esclavo de la ley. ¿Sí? Ese es el primer punto, ¿sí? El primer punto es la inseguridad. ¿Qué es inseguridad? Es falta de, valga la redundancia, ¿de qué? Falta de seguridad o falta de confianza en mí mismo o en las otras personas. ¿Sí? Eso es inseguridad. Hay muchas causas de la inseguridad. Traumas de niños, ¿sí? Falta de amor y aceptación de los padres en la niñez durante los 5 primeros años, es donde prácticamente se forma nuestra autoestima y nuestra seguridad. Pero también una de las causas principales de nuestra inseguridad es el no confiar en Dios y el no conocerle. Si yo realmente no conozco a Dios, no tengo forma de confiar en Él, ¿sí? Y eso lo vemos en Jeremías 17, del 7 al 8. Jeremías 17, del 7 al 8. Dice, pero benditos son quienes, los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y su confianza. Bendito es todo aquel que pone su esperanza y su confianza en quién, en el Señor. El 8. Son como árboles plantados junto a la ribera de un río con raíces que se hunden en las aguas. A esos árboles no les afecta el calor, ni temen los largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Hace una analogía, ¿sí? Entre aquella persona que confía y espera en el Señor, ¿con qué? Con el árbol. ¿Cuál es la característica de un árbol que está plantado junto al río? Es frondoso, tiene raíces fuertes, bien arraigadas, ¿sí? Seguramente es alto, da gusto estar debajo de ese árbol. Cuando vengan tormentas y tempestades, ¿será que ese árbol se va a caer o se va a mantener firme?
se va a mantener firme. Y es lo que promete el Señor, que cuando vengan dificultades, si yo realmente pongo mi esperanza y mi confianza en el Señor, aunque vengan tormentas, yo voy a estar firme, porque mi vida está arraigada ¿en quién? En la roca, que es Jesucristo, ¿sí? Hay otro versículo, Salmos 9:10. Dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre. Por cuanto tú, oh Señor, no desamparaste a los que te buscaron. En este versículo dice que en ti confiarán, ¿quiénes? Los que conocen tu nombre. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo no conozco el nombre del Señor, si yo no tengo intimidad, si yo no lo busco, ¿será que voy a poder confiar? Tú nunca vas a confiar en nadie quien no conoces, ¿sí? Tú le darías a tu hijo o tu bebé a un desconocido que simplemente te diga, me ofrezco voluntariamente a cuidar tu bebé, te lo cuido toda esta semana. ¿Tú qué le dirías? Claro que no. Muchísimas gracias, pero no. ¿Por qué? Porque no conoces a esa persona, por lo tanto no puedes confiar en esa persona. Pero si tú conoces a alguien y sabes que esa persona es íntegra, que es confiable, ¿tú qué haces? A ojos cerrados, ¿sí? Das al niño a su cuidado. Deuteronomio 31:8 dice, no temas ni te desalientes, porque el propio Señor irá delante de ti. ¿Quién irá delante de mí? El propio Señor. ¿Él estará con quién? Él estará contigo, no te fallará ni te abandonará. ¿Qué es lo que genera seguridad en mi corazón? El solo hecho de saber que Dios está conmigo, que nunca me va a fallar, que nunca me va a desamparar. Las personas que están a tu alrededor te pueden fallar. Tu mamá te puede fallar, tu papá te puede fallar, te puede hacer promesas y no cumplirlas. Tu esposo te puede fallar, ¿sí? Puede herir tus sentimientos, pero Dios nunca, nunca, nunca nos va a fallar. Y Él en el Salmo 27 dice, aunque madre y padre me dejaren, con todo eso Jehová me recogerá. O sea que las personas más cercanas pueden fallarnos, pero Dios nunca nos falla y nunca nos abandona, ¿sí? Entonces, si Dios está conmigo, si Dios prometió estar conmigo, ¿por qué seguimos experimentando inseguridades? ¿Por qué seguimos experimentando temores? ¿Por qué hay desconfianza? En la Biblia, en 1 Samuel 9, del 1 al 2, en realidad, de 1 Samuel el 9, casi todo el capítulo, no lo vamos a leer todo, sino algunas partes, habla acerca de un hombre, ¿sí?, que tuvo inseguridad en su corazón, y ese hombre era Saúl. Vamos a leer el versículo 1 Samuel 9, creo que es el 1. Había un hombre, ¿cómo? Rico e influyente, llamado Cis, de la tribu de Benjamín. Era hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, de la tribu de Benjamín. Su hijo Saúl era el hombre más apuesto en Israel. Era tan alto que los demás apenas le llegaban a los hombros. Entonces, Cis, ¿quién era? Era el papá de ¿quién? De Saúl. Cis era un hombre poderoso, influyente, que tenía riquezas. Y Saúl aquí era considerado como el hombre más apuesto de Israel. Mira a tu derecha y a tu izquierda. A ver quién es el hombre más apuesto de este lugar en este momento. ¿Hay alguno? Bueno, Saúl era el hombre más apuesto de Israel y era un hombre alto. ¿Sí? El hombre promedio, ¿dónde le llegaba? A los hombros. Y resulta que un día a Cis, el papá de Saúl, se le perdieron las burras. Yo creo que casi todos estamos familiarizados con esa historia, ¿cierto? Y Saúl fue a buscar las burras con su siervo. Empezaron a buscar las burras por todos lados, subieron montes, bajaron montes y nada que aparecían las burras. Pasaron alrededor de 3 días y Saúl le dijo al siervo, yo creo que es hora de regresarse a casa porque las burras nada que aparecen y yo creo que en este momento mi papá está más preocupado por nosotros que por las burras. Entonces el siervo le dijo, no, aquí en este área vive un hombre que es un profeta de Dios, es un vidente, vamos y le preguntamos. Fueron a buscar al profeta y cuando lo encontraron, el profeta ya de antemano sabía quién era ese hombre, porque Dios el día anterior le había hablado al profeta y le había dicho que mañana a esa hora se iba a encontrar al futuro rey de Israel, ¿sí? Y
Dios le dijo cuál era la misión, cuál era el propósito de ese nuevo rey, y era liberar a Israel de los filisteos. ¿Sí? Cuando Samuel vio a Saúl, inmediatamente lo reconoció porque Dios le habló y le dijo, ese es el hombre. Resulta que lo invitó a una montaña a adorar y habían 30 invitados más, pero Saúl era el invitado de honor, sino que Saúl no lo sabía. Pero ya Dios lo sabía, Samuel lo sabía, y toda esa comida estaba preparada para Saúl, lo sentó en la mesa de honor, le dio el mejor corte de carne, le dio todo lo mejor. Al otro día, Samuel le dijo a Saúl que lo iba a acompañar a las puertas de la ciudad para despedirlo. Pero ahí recibió un mensaje del Señor. Se terminó yendo solamente el siervo y se quedó Saúl, ¿sí? Pero antes de eso ya Samuel le había dicho a Saúl que las burras habían aparecido. Y Saúl ni siquiera tuvo la oportunidad de decirle, mira, Samuel, te estoy buscando porque las burras se me perdieron, necesito saber que me digas dónde están. Ni siquiera tuvo la oportunidad de preguntarle porque el mismo profeta le dijo dónde estaban las burras antes de él preguntar dónde estaban las burras. ¿Vamos claros hasta ahí? ¿Sí? Listo. Luego, el siervo de Saúl se va, se queda Saúl. Y en el 1 Samuel 9:20 dice, no te preocupes por esos burros que se perdieron hace 3 días, porque ya los encontraron. Además, estoy aquí para decirte que tú y tu familia son el centro de todas las esperanzas de Israel. ¿Cuál fue la respuesta de Saúl en el 21? Pero solo soy de la tribu de Benjamín. ¿Qué te hace pensar cuando te dicen solo soy? ¿Qué crees? ¿Que se está qué? Achiquitando, ¿sí? Minimizando. Pero solo soy de la tribu de Benjamín, la más pequeña de Israel. Y mi familia es la menos importante de todas las familias de la tribu. ¿Es así o no era así? Empezamos el versículo diciendo que era hijo de quién? De Cis. Y que Cis era un hombre influyente, poderoso, adinerado. ¿Y qué era lo que decía Saúl? Yo soy de una familia insignificante. ¿Por qué me habla usted de esa manera? Le dice Saúl a Samuel, ¿sí? Luego, en el versículo 1 Samuel 10, en el 10, Samuel toma un frasco de aceite de olivo y empezó a ungir a Saúl como rey, ¿sí? Y en el versículo 10 dice que besó a Saúl y le dijo, hago esto porque el Señor te ha designado para que gobiernes a Israel, su posesión más preciada. ¿Quién designó a Saúl como rey sobre Israel? Dios mismo. El pueblo fue el que pidió rey, pero una vez el pueblo pidió rey, ¿quién designó a ese rey? Dios. Cuando me dejes hoy, verás a 2 hombres junto a la tumba de Raquel en Celsa, en los límites del territorio de Benjamín. Ellos te dirán que los burros fueron encontrados y que tu padre dejó de preocuparse por ellos, pero que ahora está preocupado por ti. Así que le dice Samuel a Saúl, que cuando se fuese, la primera persona que se iba a encontrar era ¿quién? A unos hombres que le iban a decir el destino de los burros. ¿No te parece eso asombrante? Que tú salgas de la iglesia y te digan, mira, los burritos que estaban buscando y que no conozcas de nada a la persona, pero que Dios use a esas personas para hablarte a ti y que ya Dios te lo haya avisado de antemano. Esa fue la primera señal, ¿sí? La segunda señal, cuando llegues al roble de Tabor, te encontrarás ¿con cuántos hombres? Con 3 hombres que van camino a Betel para adorar a Dios. Uno llevará 3 cabritos, otro tendrá 3 panes y el tercero un odre lleno de vino. Otra vez que vemos acá, demasiada especificación, ¿sí? El Dios especificó todo, mostró cuántos cabritos, cuántos panes, mostró que también iba a llevar un odre lleno de vino. Luego en el 4, los 3 hombres te saludarán y te ofrecerán, ¿cuántos panes? 2. Otra especificación, no 3, sino 2, los cuales debes aceptar. Cuando llegues a Gibea de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, encontrarás a un grupo de profetas que desciende del lugar de adoración. Estarán tocando un arpa, una pandereta, una flauta
y una lira y estarán profetizando. Que nos encontramos acá con la tercera señal. Y la tercera señal fue bien específica. Esos profetas que iban a tener en las manos arpas, panderetas, lira, ¿sí? Una arpa, una pandereta, una flauta y una lira. En ese momento el Espíritu del Señor vendrá poderosamente sobre ti y profetizarás con ellos. Serás transformado en una persona diferente. Saúl en ese momento fue transformado en una persona nueva. Después de que sucedan estas señales, haz lo que deba hacerse, porque Dios está contigo. Luego desciende a Gilgal delante de mí, allí me encontraré contigo para sacrificar ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Saltamos al 9. Mientras Saúl se daba vuelta para irse, Dios le dio un nuevo corazón. Y todas las señales de Samuel se cumplieron en ese día. Cuando Saúl y su siervo llegaron a Gibea, vieron a un grupo de profetas que se les acercaba. Entonces el Espíritu de Dios vino poderosamente sobre Saúl y él también comenzó a profetizar. Cuando los que conocían a Saúl se enteraron de lo sucedido, exclamaron, ¿qué? ¿Hasta Saúl es profeta? Ahora la pregunta es, ¿por qué Dios le da todas estas señales a Saúl y por qué fueron tan específicas? ¿Qué creen? Porque Saúl era inseguro, ¿sí? Y Dios se encargó de hacerle saber a Saúl que Dios estaba con él y que hiciese lo que hiciese, Dios le iba a ayudar. Y le dio las señales para que no haya ni pizca de dudas de que Dios realmente lo había escogido a él, que no había lugar a confusión, que no había lugar a decir, ¿seré yo, Señor? ¿O no? O sea, no había lugar a dudas, porque todas las señales se cumplieron y todas las señales se cumplieron para que él arrancara y sacara la inseguridad de su corazón. Pero a la hora de ser coronado, ¿qué fue lo que hizo Samuel? Invitó a todo Israel para coronar a Saúl. ¿Y qué pasó con Saúl? ¿Qué creen? ¿Qué pasó con Saúl? Se escondió, ¿sí? Y Dios, ¿qué fue lo que le dijo al profeta? Está escondido detrás de un equipaje, ¿sí? Entonces, ¿qué nos muestra esto? Que su inseguridad no le permitió confiar 100% en Dios. A pesar de que Dios le había llamado, le había buscado, le había dicho que le había escogido y que estaba con él, su inseguridad no le dejó confiar 100% en Dios. ¿Y qué fue lo que hizo más adelante esa inseguridad? Impedir que el propósito de Dios se cumpliese en la vida de Saúl. Porque al final, ¿qué fue lo que hizo Saúl? Desobedeció, no fue capaz de obedecer la voz de Dios. Él obedeció la voz del pueblo. Ahora, ¿por qué prefirió obedecer la voz del pueblo antes que la voz de Dios? Porque era inseguro y porque quería ganar la aprobación de las personas, ¿sí? Igual pasa con nosotros. El Señor nos llama, nos escoge, nos da una misión, nos da una tarea, pero muchas veces, ¿qué es lo que hace la inseguridad? Nos frena. No sirvo, no puedo, no estoy para eso. No, Señor, dile a otro, ¿sí? Cuando el Señor ya nos ha dicho muchísimas veces a través de su palabra que Él está con nosotros. Lo primero que hizo que fue transformar el corazón, nacer de nuevo, poner un corazón nuevo dentro de nosotros. Pero ¿qué es lo que nos ha faltado? La confianza. La confianza en las promesas del Señor, en lo que el Señor dice, ¿sí? Entonces, hasta ahorita hemos visto que hay 2 puntos que atrofian mi crecimiento espiritual. ¿Se acuerdan cuál es el primero? La religiosidad. Me seca, ¿sí? Me acaba por dentro, quita el gozo de mi vida. Lo segundo que atrofia mi crecimiento espiritual es la inseguridad. ¿Por qué? Porque cuando hay inseguridad, escucho todas las voces, menos la voz más importante, que es la de Dios, ¿sí? Y el tercer punto que me atrofia mi crecimiento con Dios, la amargura, ¿sí? ¿Qué es la amargura? Es un sentimiento duradero de frustración, de resentimiento,
de tristeza, especialmente por haber sufrido una desilusión, una injusticia o una pérdida, ¿sí? Cuando, por ejemplo, se muere alguien, ¿sí? El corazón se puede llenar de amargura y de tristeza y resentimiento en contra de Dios. Cuando tienes una pelea familiar, ¿sí? Cuando en casa las cosas no van bien, una violación en la niñez que genera en el corazón amargura. ¿Qué genera amargura en el corazón? Un papá que se va de casa y te abandona cuando eres niño, o una mamá que no te atiende, que no ve por tus necesidades, que otras cosas son más importantes. ¿Qué genera amargura en tu corazón? Ahí te invito a que vayas pensando. Pero también otra definición de amargura es como aquel sentimiento carnal que me hace quejar en los momentos difíciles, ¿sí? En Éxodo, capítulo 15, lo vamos a leer más adelante, vemos a Israel, que el pueblo de Israel empieza a experimentar una terrible desilusión, ¿sí? Resulta que Israel, ¿dónde estaba antes de entrar al desierto de Shur? Estaba en Egipto. Y en Egipto, ¿cómo estaba Israel? Estaba como esclavo. Ahí duró un periodo de alrededor de 400 años. ¿Qué fue lo que hizo el Señor? Le mostró milagros impresionantes, lo guiaba a través de una columna de fuego, a través de una columna de nube, atravesó el mar Rojo en dos, ¿sí? Lo dividió. ¿Qué fue lo que el Señor hizo con las aguas? Prácticamente levantó dos paredes altísimas para que ellos pudieran pasar por el medio. Les dio maná del cielo, mandó plagas impresionantes en contra de los egipcios. Ellos realmente vieron la mano del Señor. Y luego de que pasaron al Mar Rojo, el Señor les lleva al desierto de Shur. Y lo encontramos en Éxodo 15, 22. ¿Sí? Dice, entonces Moisés guió al pueblo de Israel lejos del Mar Rojo y se internaron en el desierto de Shur. Viajaron por este desierto durante 3 días sin encontrar agua. ¿Cuántos días estuvieron ellos viajando por el desierto? 3 días. Y en ese desierto, ¿qué les faltó? ¿Alguna vez te ha faltado agua? ¿En un día te ha faltado agua? Yo creo que no, porque tenemos ahorita las facilidades, podemos ir a la tienda y fácilmente comprar, ¿sí? Pero cuando pasamos por horas porque no hay tienda cerca, cuando encuentras la botella de agua, ¿qué es lo primero que haces? Tomártela toda, ¿sí? No queda ni una sola gotica. Ahora, ¿cuál crees tú que fue la reacción del pueblo de Israel cuando se enteraron que no había agua? Miremos en el 23. Cuando llegaron al oasis de Mara, no pudieron beber el agua, porque era demasiado amarga. Por eso llamaron al lugar Mara, que significa amarga. Entonces la gente se quejó y se puso en contra de Moisés. ¿Qué vamos a beber?, reclamaron. Entonces, de acuerdo a la Biblia, ¿cuál es el significado de Mara? Amarga o amargura, ¿sí? Dios, ¿por qué llevó al pueblo de Israel al desierto de Shur? Los llevó para mostrar lo que había en el corazón. ¿Y qué era lo que había en el corazón de ellos? Amargura. Ellos reaccionaron mal porque le faltó una botella de agua. ¿Cuántos milagros el Señor no había hecho antes? Y les faltó algo pequeñito. ¿Y qué fue lo que empezaron a hacer? Empezaron a quejarse. ¿Qué era lo que tenían que hacer en ese momento? Confiar en Dios, en la provisión de Dios. ¿Qué tenían que hacer? Orar. Y seguramente el Señor les iba a dar agua. Pero en vez de orar, ¿qué fue lo que ellos hicieron? Se quejaron, ¿sí? Cuando en mi vida yo tengo problemas, cuando yo tengo dificultades, ¿qué es lo primero que hago? ¿Será que le doy gracias a Dios o le oro por la necesidad que tengo en ese momento? ¿O lo primero que hago es, qué cosa? Quejarme. El Señor les llevó al desierto ¿de qué? ¿Se acuerdan el nombre? De Shur. Shur, ¿qué significa? Significa muro o pared. Cada vez que haya amargura en mi corazón, ¿qué es lo que yo hago con relación a Dios? Yo creo una pared altísima que me separa de las promesas de Dios. Cada vez, lo repito otra vez, Shur, ¿qué es? Pared o muro. Entonces, la amargura, ¿qué es? Una pared espiritual que se levanta y me separa de las promesas de Dios. ¿Qué era lo que tenía que hacer el pueblo de Israel para salir del desierto de Shur?
romper prácticamente esa pared espiritual. En mi vida, ¿cómo sé que tengo amargura? Tengo amargura cuando empiezo en mi mente a revivir momentos o recuerdos, cosas que tal vez pasaron hace 20 años, pero en tu mente están vivas como si hubiese sido ayer. Cuando hay amargura, cuando alguien te ofende, te hiere, y en tu mente, ¿qué empiezas a hacer? A revivir lo que te dijo, cómo me lo dijo, lo que me hizo, la cara que puso. Revives en tu mente una y otra vez hasta los gestos. Ahí hay amargura. ¿Cómo más sé yo que hay amargura? Cuando empiezo a exigir mis derechos. ¿Sí? La amargura ve por los derechos. Tengo derecho a ser entendida, tengo derecho a ser feliz, tengo derecho a que me traten bien, tengo derecho a ser respetada. Cada vez que yo exijo mis derechos, ¿qué es lo que muestra lo que hay en el corazón? Amargura. Cuando nos desahogamos, ¿qué es lo que mostramos cuando nos desahogamos? Amargura, ¿sí? La Biblia dice que todo lo que sale del corazón del hombre es lo que contamina al hombre, no es lo que entra. Cada vez que yo me desahogo con alguien, ¿qué estoy haciendo? Contaminándome. Cada vez que yo me desahogo y empiezo a revivir los momentos, me estoy contaminando yo misma, ¿sí? Si no hubiese amargura, ¿qué saldría del corazón? Cuando alguien te hiere, cuando alguien te trata mal, cuando alguien te insulta, ¿qué debería de salir del corazón cuando no hay amargura? Perdón. ¿Es lo primero que sale del corazón? No. Sí, ojalá fuese tan fácil que cuando alguien te haga algo, la primera reacción fuese perdonar. Pero realmente lo que está en el corazón, lo que sale de nuestra boca es lo que refleja lo que está en el corazón. Sí, en la Biblia encontramos el caso del apóstol Pablo. ¿Se acuerdan del apóstol Pablo? Que él vivió torturas, prácticamente sufrimientos, naufragios, azotes, persecución, hambre. Ese lo encontramos en 2 Corintios 6. Lo vamos a leer desde el 4, creo. ¿Lo podemos leer todos juntos, por favor? En todo lo que hacemos, demostramos que somos verdaderos ministros de Dios. Con paciencia, soportamos dificultades y privaciones y calamidades de toda índole. 5, por favor. Fuimos golpeados, encarcelados, enfrentamos a turbas enfurecidas. Trabajamos hasta quedar exhaustos. Aguantamos noches sin dormir y pasamos hambre. 6, por favor. Probamos lo que somos por nuestra pureza. Un paréntesis ahí, ¿sí? Vimos que él experimentó una cantidad de cosas, ¿sí? Pero de su corazón, ¿qué salió? ¿Cuál fue su reacción? Violencia, malas palabras, resentimiento, amargura. ¿Salió eso de su corazón? No. A pesar de que su vida estaba en peligro y había sido golpeado enfurecidamente, maltratado impresionantemente, era para que realmente se quejase. Pero ¿cuál fue la respuesta de Pablo? Y la respuesta de Pablo realmente, ¿qué es lo que refleja? Lo que hay en el corazón. En el 6, probamos, si lo leemos todos juntos, por favor, probamos lo que somos por nuestra pureza, nuestro entendimiento, nuestra paciencia, nuestra bondad, por el Espíritu Santo que está dentro de nosotros y por nuestro amor sincero. 7. Con fidelidad predicamos la verdad. El poder de Dios actúa en nosotros. ¿Por qué Pablo reaccionaba tan bien ante dificultades impresionantes? Porque el poder de Dios actuaba ¿en quién? En él. Cuando el poder de Dios realmente actúa en nosotros, nuestras reacciones van a ser completamente diferentes. No voy a hacer
guiada por la tristeza, el resentimiento o la amargura, sino realmente por lo que el Espíritu Santo me dice que tengo que hacer. Si el Espíritu Santo me dice que tengo que perdonar, ¿qué es lo que tengo que hacer? Perdonar. Así no quiera, así quiera decir otra cosa, así quisiera hacer otra cosa. ¿Qué es lo que me toca a mí? Perdonar, ¿sí? Cuando nosotros no perdonamos y cuando nosotros no trabajamos la amargura, va a ir en crecimiento. Tal vez pensamos, bueno, ahí está, se queda en el tamaño en que está, pero no es así. Cuando no trabajamos la amargura que hay en el corazón, empieza a crecer y a crecer y a crecer. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha visto a un árbol que las raíces crecen tan impresionantemente que sale de la tierra y revienta la carretera? Yo he visto, ¿sí? Y eso es lo que hace la amargura en nuestras vidas. Nos daña, nos destruye. Y lo peor es que va en aumento, ¿sí? Y eso lo encontramos en Hebreos 12, del 15 al 16. Hebreos 12, del 15 al 16. Dice, cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. De acuerdo a este versículo, la amargura tiene varias características, ¿sí? La primera es que impide que yo reciba la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? La ayuda, el favor, la fuerza que viene del Señor. Luego dice que la amargura es venenosa. ¿Qué es venenoso que tú conoces? La serpiente, ¿sí? En las propagandas normalmente cuando impulsan el tabaco, ¿qué es lo que primero que aparece? Es perjudicial para la salud. El tabaco es venenoso. ¿Qué es veneno? Es una sustancia ya sea química u orgánica que cuando entra a nuestro cuerpo, ¿qué es lo que produce? Muerte o un trastorno fuerte. Luego, en ese mismo versículo dice que la amargura trastorna. ¿Qué es trastornar? Es alterar el funcionamiento de un organismo o alterar el equilibrio psíquico o mental. O sea que en nuestra mente, ¿qué puede pasar? Podemos alterar. El equilibrio psíquico puede alterarse. Y la amargura contagia, la amargura se pega. Cuando el pueblo de Israel se dio cuenta que el agua salía amarga, ellos ¿qué hicieron? Empezaron a quejarse, ¿sí? Cada vez que yo me quejo, ¿qué sale? Lo que está dentro de mi corazón, amargura. Se levanta una pared de amargura cuando me quejo. Y a veces pensamos que nos quejamos por cosas grandes, tal vez nos quejamos incluso por cosas pequeñitas. Si estás llamando a alguien y si alguien no te contesta, empiezas a darte rabia y empieza a molestarte porque la persona no te contesta el celular y empiezas a decir, entonces, ¿por qué tiene esta persona el celular si no lo contesta? O si estás en la habitación y la luz está encendida y tú quieres dormir y la apagas y alguien te la prende, ¿qué haces? Ay, ¿pero por qué me prendiste la luz? ¿Sí? ¿Qué otra cosa? Cuando alguien tiene la amabilidad de ofrecerte desayuno en casa y te lo sirve, ay, pero yo no quería el huevo así, yo lo quería asado, ¿sí? Cuando hay amargura nos quejamos por todo, hasta por lo mínimo. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el Señor con el pueblo de Israel? ¿Lo llevó cuánto tiempo al desierto? 3 días. ¿Por qué lo llevó 3 días? ¿Qué representa el número 3 en la Biblia? Representa muerte y representa resurrección. Entonces, ¿a qué tengo que morir yo en esa mañana? Tal vez a mis derechos. Tengo derecho de ser feliz, tengo derecho de ser entendida, tengo derecho a ser comprendida, tengo derecho a que cuando yo hable todos se muevan. ¿A qué tengo que morir? A mi agenda, a mis deseos, a mis placeres, a la forma en que quiero que se hagan las cosas, de pronto al querer recibir algo que no estoy recibiendo en ese momento. ¿A qué tienes que morir? Si tú no mueres, ¿sí? No vas a poder recibir la vida que viene del cielo. El Señor dice en su palabra que la semilla de trigo tiene que, ¿qué? Que morir. ¿Para qué? Para que realmente pueda vivir. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Morir. Hay algunos síntomas de la amargura, síntomas físicos, síntomas emocionales y síntomas espirituales. Entre los síntomas físicos hay problemas para respirar, enfermedades cardíacas, insomnio, presión arterial alta.
Los síntomas emocionales, ansiedad, depresión, temor, inseguridad, ira. Los síntomas espirituales, pérdida de visión en la vida. ¿Por qué pérdida de visión en la vida? Porque te centras tanto en el problema que pierdes de vista lo bueno que está alrededor, pierdes de vista completamente a Dios. Pérdida del propósito, pérdida de la fe. En Job 5, del 2 al 3, no lo vamos a leer todo, dice que el resentimiento destruye al necio. La amargura se caracteriza porque en el corazón, ¿qué guardas? Resentimiento. ¿Y qué es lo que hace el resentimiento? Destruye. Lamentaciones 3, del 1 al 7, dice, yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Cuando tenemos amargura en el corazón, ¿qué es lo que experimentamos por dentro? Ira, rabia, enojo. Y cuando hay enojo, ¿qué es lo que literalmente nos pasa? Es como si tuviéramos un látigo afligiéndonos todo el tiempo. Dice, me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. ¿Qué es lo que hace la amargura? Te quita toda luz, ¿sí? Hace que haya confusión en tu vida. Ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. Cuando tú escuchas, metió su mano y revolvió su mano todo el día, ¿qué te hace pensar? En algo que está ahí latente, algo que está vivo, ¿sí? O sea, que los pensamientos y las heridas del pasado están ahí latentes. Hizo envejecer mi carne y mi piel, quebrantó mis huesos. O sea, que la amargura que tiene consecuencias físicas. Edificó baluartes contra mí, me rodeó de amargura y de trabajo. O sea, creó fortalezas. Me dejó en oscuridad como los ya muertos de mucho tiempo. Te dejó como ya muerto de hace mucho tiempo. O sea, sin la capacidad de disfrutar ni de gozar. Me cercó por todos los lados y no puedo salir. Ha hecho más pesadas mis cadenas. ¿Qué es lo que hace la amargura? Mantenerte ¿en qué? En una prisión. Salmo 73, del 21 al 22. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. La amargura que trae torpeza. ¿Por qué? Porque tú no puedes centrarte en las actividades que tienes en el día a día. Porque ¿dónde está tu mente? Todavía en las heridas del pasado. En lo que hizo, en lo que no hizo, en lo que me dolió. Entonces, la amargura, ¿qué es lo que trae? Torpeza. Vamos a ver un video, ¿sí? No sé si algunos lo hayan visto antes, es un video de Coca-Cola. No vamos a hacer publicidad de Coca-Cola. ¡Qué sorpresa! ¿Qué hacen aquí? ¿Qué hacemos? Vinimos a eliminar tu plaga de amarguetics. ¿Qué? No lo niegues, Juan. Estás dejando todo lo que te gusta. Tienes demasiados amarguetics. ¿Yo? Imposible. Mira, ese es de cuando dejaste el fútbol rápido porque no metías goles. Ese de allá es de cuando dejaste la patineta porque ya estabas grande. Ese de allá, de cuando dejaste el metal porque te daban calor las playeras negras. ¿Y ese? Ese de aquí es de cuando regalaste el perro porque se hacía pipí en el sillón. Y ese otro, ese es de cuando dejaste las clases de salsa porque no tenías ritmo. Ese no sé de qué es, pero si está ahí, algo dejaste. Ahora que lo dicen, dejé mucho. No me había dado cuenta. Ya me había acostumbrado a vivir con estos amarguetics. ¿Y ahora cómo salgo de esto? Bienvenido de vuelta, Juan. Ayuda a ese amigo que está dejando. Bienvenido de vuelta, Juan. ¿Cómo estaba Juan? Muerto. ¿Y lleno de qué? De amarguetes. Y todos lo veían, pero él no era capaz de verlo. Y se quejaba por cosas pequeñitas. De acuerdo a este video, ¿cómo se le fue la amargura? Con una Coca-Cola. Ojalá fuese tan fácil, ¿no? Traemos Coca-Colas para todos. No, desafortunadamente la Coca-Cola no nos quita la amargura. ¿Qué es lo que nos quita la amargura? El perdón. El decidir perdonar, como si nunca nos hubiesen hecho absolutamente nada. La amargura, ¿cómo se va? Con la decisión de perdonar. En el versículo que habíamos leído originalmente, Éxodo 25, dice:
Así que Moisés clamó al Señor por ayuda y él le mostró un trozo de madera. Moisés echó la madera al agua y el agua se volvió potable, ¿sí? ¿Qué es lo que representa la madera en el agua? La cruz de Cristo, ¿sí? Cuando yo miro la cruz de Cristo, ahí que tiene que quedar mi esclavitud, ahí que tiene que quedar mi inseguridad, ahí que tiene que quedar mi amargura, ¿sí? En la Biblia dice, ya no estoy, ¿qué? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó primero. ¿Qué necesito yo para salir de la inseguridad, de la religiosidad, de la amargura? Ver la cruz. Y en la cruz dejar mis derechos, en la cruz dejar mis heridas, en la cruz dejar mis tristezas. Fue allí en Mara donde el Señor estableció el siguiente decreto como una norma para probar la fidelidad del pueblo, que era lo que Dios a través de esa dificultad estaba probando en Israel, la fidelidad. A través de las dificultades que se prueba, mi fidelidad. Les dijo, si ustedes escuchan atentamente la voz del Señor su Dios y hacen lo que es correcto ante sus ojos, obedeciendo sus mandatos y cumpliendo todos sus decretos, entonces no les enviaré ninguna de las enfermedades que envié a los egipcios, porque yo soy el Señor quien los sana. El Señor, ¿qué es lo que hace con mi corazón? Lo sana. Después de salir de Mara, los israelitas viajaron hasta el oasis de Elim, donde encontraron 12 manantiales y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. ¿Qué significa Elim? Significa el lugar de los poderosos. ¿Cuándo el Señor me va a llevar a ese otro lugar, al lugar de los poderosos? Cuando yo aprenda a conquistar ¿a quién? A Mara. Cuando en mi corazón yo decida sacar la amargura, mi vida se va a convertir en una fuente de bendición para otros. Una fuente que produzca vida eterna, ¿sí? Para concluir, habíamos dicho que ¿qué era lo que hacía la religiosidad? Me quitaba la frescura, me quitaba el gozo, me secaba por dentro, porque mis fuerzas no voy a hacer absolutamente nada, no puedo imitar lo que solamente el Espíritu Santo puede hacer. ¿Qué es lo que hace la inseguridad? La inseguridad quita mis ojos de Dios, me quita mi confianza de Dios y hace que la misión que Dios me ha dado no la cumpla por temor, ¿sí? ¿Qué es lo que hace la amargura? Crea una pared alta. Cada vez que me quejo, la amargura, ¿qué es lo que hace? Crea una pared que evita que yo reciba las promesas de Dios, ¿sí? ¿Se acuerdan que Saúl fue transformado? Que él recibió un corazón nuevo, ¿se acuerdan? La transformación no es un proceso puntual, no es un proceso de un día, no es, bueno, ya yo recibí a Cristo y ya, no. La transformación es diaria y es continua. ¿Qué es transformación? Es dar forma o aspecto a algo o a alguien. En el Nuevo Testamento la transformación es metamorfosis, ¿sí? Hay un animalito que conocemos que tiene una metamorfosis. ¿Y cuál es ese animalito? La mariposa. Empieza siendo una oruga, luego va a la pupa y de la pupa a la mariposa. Él no se esfuerza, la oruga no se esfuerza para ser una mariposa, ¿o sí? Quiero ser mariposa. No. Él no se pone un disfraz de mariposa. Él nace con todo lo que necesita por dentro para que luego se manifieste ese cambio externo y sea visible. Y lo mismo es la transformación y la vida en el espíritu. ¿Empieza dónde? De adentro hacia afuera. ¿Y qué es lo que yo tengo que buscar en mi día a día? Buscar ser transformado por Dios, por su palabra. En 2 Corintios 3:18, lo vamos a leer todos juntos. 2 Corintios 3:18 dice, así que todos nosotros, ¿quiénes? Todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. Para poder reflejar la gloria del Señor, ¿qué tengo que hacer primero? Yo necesito verlo, ¿sí?
yo necesito verlo, yo necesito tener comunión, yo necesito tener intimidad, verlo para poder reflejarle. Y el Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él. ¿Es un proceso puntual o es un proceso continuo? Nos hace más y más parecidos a Él, a medida que somos, ¿qué? Transformados a su gloriosa imagen. Romanos 12:2. Entonces, ¿de qué forma somos transformados? Nos lo dice Romanos 12:2. Lo leemos todos juntos. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas. ¿Quién es el que me transforma? Dios. Dios me transforma en una persona nueva. ¿Cómo? Al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Amén. Esperamos que haya sido de bendición para ti. No olvides compartir este vídeo con otras personas para que pueda ser de bendición para ellas también. Te animamos a que te suscribas a nuestro canal si aún no lo estás, para que te lleguen las notificaciones del nuevo contenido.